Lo primero, conciliar vida laboral y vida familiar sigue siendo el gran reto, especialmente para las mujeres, puesto que al final las tareas del hogar, lo dicen todas las estadísticas y lo dice la realidad, pues van a parar directamente a las mujeres. Sí, efectivamente, nosotras seguimos asumiendo ese rol que nos ha asignado la sociedad del cuidado, de las tareas del hogar y del cuidado de menores y de mayores. La clave está en la corresponsabilidad. Nosotras nos hemos incorporado al espacio público sin abandonar el privado. Y bueno, la clave es que nuestros compañeros se incorporen al espacio privado también y así podamos compartir la igualdad de condiciones en ambos sitios. De todas maneras, sigue siendo una tarea bastante complicada. Sí, evidentemente es cierto lo que la compañera de UGT ha comentado, nos hemos incorporado al mundo laboral a pesar de las dificultades de acceso, pero también es cierto que todavía las administraciones públicas no ponen los mecanismos necesarios para que esa igualdad real, esa corresponsabilidad que es tan necesaria entre hombres y mujeres para poder incorporarnos al mundo del trabajo sea real, porque hay un déficit de guarderías públicas, hay un déficit de ayudas y todavía sigue patente ese modelo social machista y patriarcal que asigna a la mujer los cuidados y las tareas domésticas y al hombre la esfera pública. Por tanto, yo creo que todavía quedan muchísimas barreras que derribar y eso forma parte pues del día a día y de que hombres y mujeres pues asumamos la parte que nos corresponde a cada uno de esas tareas domésticas para poder emanciparnos las mujeres. Ciertamente, y cuando no nos lo hacen asumir, lo asumimos nosotras inconscientemente, que esto también está en nuestra mentalidad por una sociedad que lo ha entendido tradicionalmente así. Hoy, Día Internacional de la Mujer, hay muchos datos para recordar. Por ejemplo, los datos del paro. 30% de paro femenino en Andalucía. Es cierto que equiparándose al masculino, pero el masculino por una serie de circunstancias coyunturales que tienen mucho que ver con esta crisis económica. Por ejemplo, la crisis en la construcción, que es lo que ha hecho que aumente. Sin embargo, también tenemos que decir que la incorporación al mercado laboral pues ha retrocedido en lo que a la mujer se refiere en este tiempo de crisis económica. Sí, efectivamente. Sí, empezamos por sí, efectivamente. Los momentos de crisis siguen afectando mucho más al sector femenino, a las mujeres, que a los hombres. De hecho, bueno, pues ha habido incluso sectores donde ha habido un retroceso en la contratación de mujeres en favor de los hombres. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, en el sector agrario, en la provincia de Jaén, este año se han dejado de contratar a muchas mujeres y es que ese sector ha absorbido parte del paro de la construcción, con lo cual pues vemos que nuevamente vuelve a perjudicarnos también la situación de crisis actual. Decía perfectamente tú antes que la crisis ha afectado a los sectores masculinos, pero eso al final lo que esconde es que la mujer no ha estado en esos sectores asentados, porque el acceso de la mujer a la construcción o a la industria ha sido casi residual. Cuando la crisis ha afectado a estos dos sectores, lo que deja patente es que no hemos tenido presencia en esos dos. El segundo efecto de la crisis, el segundo impacto de la crisis aparece ya en los sectores donde la mujer buscó sus estrategias para incorporarse al mercado de trabajo, los sectores que se llaman feminizados, pues el sector servicios, el sector de las administraciones públicas, el sector de las empleadas de hogar. Ahí ahora está llegando la crisis, una merma en el poder adquisitivo, un aumento del paro que reduce el consumo, al final afecta a los sectores donde las mujeres se han asentado, sector comercio, sector de hostelería. Ahora sí está incidiendo duramente en los sectores donde la mujer intentó meter cabeza para estar en el mundo del mercado laboral. Daban en comisiones obreras en ese informe datos por ejemplo, sobre el tema de la temporalidad de los contratos, ¿no? 25% de esos contratos temporales van a parar a mujeres. La mujer sigue siendo la esclava y la prisionera de los contratos temporales, en todas sus vertientes y en todas sus modalidades, especialmente en el contrato a tiempo parcial. Y ojo, el contrato a tiempo parcial, si es voluntario, bienvenido sea, pero cuando es involuntario, es impuesto y se contrata a tiempo parcial para unas determinadas horas y al final eso se convierte que el resto de horas vaya a la economía sumergida, la mujer al final es la gran perjudicada por ese tipo de contratos porque crea una inestabilidad personal que te impide desarrollarte profesionalmente y también personalmente porque al final se queda atada a esa inestabilidad, falta de promoción profesional, falta de asentamiento en el mercado laboral, renuncia a ese mercado, a esa situación profesional y al final es que la mujer se sigue viendo como un costo
para muchas empresas, cuando la mujer realmente es una oportunidad por la diversidad que aporta al mundo del trabajo. Y en cuanto a la reforma laboral, ambos sindicatos han sido muy críticos y creen que para la mujer no ha servido en positivo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, efectivamente, vuelve a fomentar que estemos precisamente en esos contratos temporales y en esa parcialidad, digamos, ¿no? Que también tiene como consecuencia, hace unos días lo estábamos analizando, esa discriminación salarial, porque hay una merma en las cotizaciones también y en los ingresos, ¿no? El hecho de que estemos también con esos contratos temporales, con esos contratos a tiempo parcial, supone también que en definitiva vayamos cotizando menos y bueno, la discriminación salarial es una de las discriminaciones más invisibles pero que tiene mayores consecuencias, puesto que al final se prolonga hasta el final de la vida laboral de las mujeres, hasta el cobro de las pensiones. En cuanto al tema de la diferencia de salarios, son muchas cuestiones, pero estamos haciendo un breve repaso por algunas de las más destacadas. Veíamos esa brecha salarial importante, de una media de un 15% aquí en nuestro país, que está por encima de la media europea. Sí, está entre el 15 y el 35%, depende de los sectores también. Y efectivamente hay muchísimos factores que la están fomentando. Como decía, es difícil de detectar, difícilmente llega una trabajadora individual a nuestros servicios a denunciar esta situación, porque es muy invisible. La detectamos principalmente en la negociación colectiva. Tenemos que tener una especial atención a la política retributiva en las empresas. Tienen que tener una estructura retributiva lo más transparente posible, porque muchas veces los propios complementos salariales están ocultando una discriminación salarial, ¿no? Todavía se sigue premiando, por ejemplo, los pluses de penosidad, el esfuerzo físico. No se tiene, por ejemplo, en cuenta el esfuerzo postural o los riesgos psicosociales, que son mucho más proclives las mujeres, ¿no? Hay multitud de factores, también esa dificultad al acceso a categorías superiores, esa salida y entrada del mercado laboral por asumir esas funciones de cuidado y de tareas domésticas, pues también conlleva al final una merma en los ingresos de las mujeres. Aquí lo vamos a tener que dejar. Es un día de reivindicación, un día para recordar todos estos datos y para buscar soluciones principalmente, así que seguiremos ahondando en ello. Gracias, Ana, gracias, Nuria, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en Canal Sur Televisión.